Bienvenidos, Hare Krishna. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en domingo 26 de marzo, último domingo de este mes, y vamos a leer verso 36 y verso 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasyehava yavirlokam kalpayanti manishina katyadivirada sapta saptordvam yaganadivi. La traducción es la siguiente. Grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de las diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal del Señor. Vamos a ver el significado escrito por Srila Prabhupada y es el siguiente. La palabra kalpayanti o, entre comillas, imaginan es significativa. La forma universal Virat del absoluto es una imaginación de los filósofos especuladores que son incapaces de ajustarse a la eterna forma de dos brazos del Señor Sri Krishna. Si bien la forma universal, como la imaginan los grandes filósofos, es uno de los aspectos del Señor, es más o menos imaginaria. Se dice que los 7 sistemas planetarios superiores se encuentran por encima de la cintura de la forma universal, mientras que los sistemas planetarios inferiores se encuentran por debajo de su cintura. Lo que se quiere decir aquí es que el Señor Supremo está consciente de todas las partes de su cuerpo y en ninguna parte de la creación existe algo que se encuentre más allá de su control. Vamos al siguiente verso, verso 37. La traducción es la siguiente. Los brahmanas representan su boca, los kshatriyas sus brazos, los vaishyas sus muslos y los shudras nacen de sus piernas. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. Se afirma que todos los seres vivientes son partes integrales del Señor Supremo, y la manera en la que lo son se explica en este verso. Las 4 divisiones de la sociedad humana, es decir, la clase inteligente, que son los brahmanas, la clase administrativa, que son los kshatriyas, la clase mercantil, o sea, los vaishyas, y la clase trabajadora, los shudras, se encuentran todas en diferentes partes del cuerpo del Señor. Por ello, nadie es diferente del Señor. La boca del cuerpo y las piernas del cuerpo no son diferentes constitucionalmente, pero la boca o la cabeza del cuerpo es más importante que las piernas cualitativamente. Al mismo tiempo, la boca, las piernas, los brazos y los muslos son todos partes componentes del cuerpo. Esas extremidades del cuerpo del Señor están destinadas a servir al todo completo. La boca está destinada a hablar y comer. Los brazos están destinados a proteger el cuerpo y las piernas están destinadas a transportar el cuerpo. Y la cintura está destinada a mantener el cuerpo. Por lo tanto, la clase inteligente de la sociedad debe hablar en nombre del cuerpo, así como también aceptar alimentos para satisfacer el hambre del cuerpo. El Señor siente hambre de frutos de sacrificios. Los brahmanas o la clase inteligente deben ser muy expertos en realizar sacrificios
y las clases subordinadas deben participar de esos sacrificios. Hablar por el Señor Supremo significa glorificar al Señor mediante la propagación del conocimiento del Señor tal como es, difundiendo cuál es la naturaleza verdadera del Señor y cuál es la posición verdadera de todas las demás partes del cuerpo entero. Por lo tanto, se le exige a los brahmanas que conozcan los Vedas o la fuente última del conocimiento. Veda significa conocimiento y Anta significa el fin de él. De acuerdo con la Bhagavad Gita, el Señor es la fuente de todo. Aham Sarvasya Prabhava. Y así pues, la cumbre de todo conocimiento, Vedanta, consiste en conocer al Señor, conocer nuestra relación con Él y actuar solo de acuerdo con esa relación. Las partes del cuerpo están relacionadas con el cuerpo. En forma similar, el ser viviente debe conocer cuál es su relación con el Señor. La vida humana está especialmente destinada a ese propósito, es decir, a conocer la relación verdadera que tiene todo ser viviente con el Señor Supremo. No se conoce esa relación, la vida humana se malogra. La clase de hombres inteligentes, los brahmanas, son especialmente responsables, por lo tanto, de difundir ese conocimiento de nuestra relación con el Señor y de conducir a la gente en general hacia el sendero correcto. La clase administrativa está destinada a proteger a los seres vivientes de manera que puedan cumplir con ese propósito. La clase mercantil está destinada a producir granos alimenticios y a distribuirlos a la sociedad humana por entero, de manera que toda la población reciba una oportunidad de vivir cómodamente y de desempeñar los deberes de la vida humana. A la clase mercantil también se le exige que proteja a las vacas para obtener suficiente leche y productos lácteos, que son lo único que puede dar la inteligencia y la salud apropiadas necesarias para mantener una civilización perfectamente destinada a conseguir el conocimiento de la verdad última. Y la clase trabajadora, que no es inteligente ni poderosa, puede ayudar mediante servicios físicos a las otras clases más elevadas y así pues beneficiarse por su cooperación. Por lo tanto, el universo es una unidad completa que está relacionada con el Señor. Y si no se tiene esa relación con el Señor, la sociedad humana por entero se perturba y queda sin paz y prosperidad. Eso se denomina en los Vedas, eso se confirma en los Vedas. Brahmano Syamukam Masid Rayan Nyam Kritat. Fin del comentario. Entonces tenemos aquí un tema bastante recurrente en el estudio sistemático y estudio serio del Bhakti. Aquí se han hablado o se ha hablado únicamente de una división de la sociedad en cuatro actividades sociales. Técnicamente se conoce en sánscrito, se conocería como los varnas. Lo que acabamos de leer aquí son los cuatro varnas, que son el varna de Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Y luego, junto con este conocimiento de los cuatro varnas, generalmente viene acompañado el conocimiento, esta otra categorización, el otro gran grupo de cuatro, el segundo grupo de cuatro, si ya tenemos el primer grupo que son los cuatro varnas, el segundo grupo de cuatro es los ashramas,
Varna podemos decir que se refiere a la ocupación de las personas. Y asrama, el segundo grupo de 4, asrama se refiere a el estado, si podemos decir, si lo pudiéramos decir civil, el estado civil de las personas, el- el- la etapa en la cual se encuentran. Y las etapas pueden cambiar y van a cambiar indudablemente. Y las etapas son etapa de estudiante, vida de estudiante, vida de casado, vida retirado y vida renunciante. Son los 4 estadios. Y a lo largo de la vida, entonces la persona va transitando esas 4 etapas, van sucediéndose una después de la otra. Esta es una de las diferencias entre estos dos grupos cuádruples que mencionamos. Vamos a decir, pues si tenemos profesores, por ejemplo, que son tan necesarios, los educadores en el tejido social, ¿no? Si tenemos a los profesores, sabemos que un profesor con vocación es lo ideal, ¿no? Un profesor que tenga la vocación para enseñar, que tenga la paciencia para enseñar, que encuentre placer y gusto en ver que sus estudiantes están aprendiendo, ¿no? Eso se requiere, ¿no? Y sabemos que hay personas con esa naturaleza, ¿no? Y sabemos también que si, aparte de que el educador, el profesor tendrá gusto por la enseñanza, ese gusto se reflejará en los mismos alumnos suyos, ¿no? Y los mismos alumnos suyos van a ser capaces de disfrutar más el proceso de aprendizaje porque el mismo profesor lo está disfrutando, el proceso de enseñaje. Y entonces si tenemos esa, esas condiciones, un profesor que realmente tiene la vocación, sabemos entonces que con el paso del tiempo, si, cuando ese profesor vaya ganando más experiencia, que ya tiene la vocación, pero va ganando más experiencia y más experiencia, sabemos que ese tipo de personas son tan valiosas, son realmente valiosas. Y lo mismo en otras áreas, los médicos, en, en todo tipo de actividades. Una persona que tiene la vocación y que se dedica por mucho tiempo a ello, llega a tener, entonces llega a solidificarse en la persona, lo que conocemos como la experiencia. Y esa experiencia entonces va a poder ser transmitida a las próximas generaciones de profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Varna, las ocupaciones de la persona, se espera que, y de hecho la sociedad misma, como operaba esta antigua sociedad védica, es que el niño era asistido desde la edad temprana para que pudiera, con la ayuda de los adultos, la ayuda de sus papás, la ayuda de los profesores, el niño entonces era encaminado hacia sus propias actividades vocacionales para que desde una edad temprana se dirigiera por ese camino y no tuviera que perder mucho tiempo, digamos, conforme vaya creciendo, no tuviera que perder mucho tiempo eh, experimentando con diferentes labores, sino que, como dije, desde la niñez se le se, se apoyaba al niño para que se dedique a aquellas actividades que son tendencia natural en él. Y ese niño entonces, o ese joven ahora adulto y habiendo crecido, puede de una manera, vamos a decir, libre de ese estrés y de esa ansiedad, ya está ubicado en sus actividades vocacionales naturales. Y entonces, como dije, se le facilitaba de esa manera la vida a la persona desde la edad temprana. El, ese era el caso en estas antiguas sociedades védicas. Ahora nuestra realidad es que es lo más seguro, la probabilidad indica de que nosotros no recibimos esa guía desde la niñez. Y si es verdad que no la recibimos, ahora es una responsabilidad del individuo el poder descubrir esas actividades y en la medida de lo posible, Krishna brinda la ayuda para que así sea, en la medida de lo posible poder ejecutar tales actividades, porque esas actividades
que cada quien tiene su propia naturaleza, es todos, indudablemente, no puede ser posible que alguien quede fuera de todas esas actividades. Todo el mundo tiene su naturaleza y cuando, todos lo sabemos, cuando la persona puede laborar o puede llevar a cabo aquellas actividades que le son naturales, esas mismas actividades se vuelven un refugio para la persona. Esas mismas actividades, al ejecutarlas, la misma persona se nutren y posiblemente lo hayamos experimentado, posiblemente lo hayamos visto en otros. Volvemos con el profesor de nuestro ejemplo. El mismo acto de enseñar ya es nutritivo para el profesor con vocación. La misma actividad se vuelve un refugio, encuentra un descanso en el acto mismo de enseñar. Entonces podemos decir así que el mismo Varna, las mismas actividades me protegen a mí. Si yo em, protejo, digamos, esas mismas actividades, ellas mismas al ejecutarlas yo, ellas mismas me protegen porque sí, me mantienen activo y satisfecho. Ahora, dicho todo eso, aquí acabamos de leer de los esos cuatro varnas. Dicho todo eso, en, en el marco de la vida devocional actual, específicamente en la escuela de Srila Prabhupada, que esto aparece, no solamente es una característica de la escuela de Srila Prabhupada, sino en realidad es un principio que aparece en la misma Bhagavad Gita, o sea que un principio que tiene mucha autoridad, y es que Krishna describe que, como ya lo sabemos, todas esas actividades, cada quien ocupado en sus labores naturales, esas actividades entonces hacen que la sociedad prospere, ¿no? Sin embargo, antes de ir a lo que quiero señalar de la Gita, el punto central de la Gita, o el punto específico en este tema de la Gita, es que esas actividades ayudan a que la sociedad prospere, como dijimos. Si imaginémonos una sociedad en la que cada quien labora de acuerdo a sus tendencias naturales, entonces no vamos a correr ese riesgo de que si voy al médico, posiblemente me encuentre con un médico que no le importa mucho mi salud, lo que quiere es que le paguen, que es algo muy frecuente de ver hoy por hoy. O un profesor que no le interesa mucho cómo están siendo educados mis hijos, lo que le interesa es cobrar. Y en fin, sabemos que eso sucede, ¿no? Entonces, imaginémonos una sociedad en la que cada persona está puesta en aquellos puestos, cada persona está puesta en aquellas labores que le son naturales, por lo tanto, sabemos que cada quien está ejecutando muy bien sus actividades y por lo tanto cada quien está satisfecho. Podríamos decir que esa sociedad va a prosperar, ¿no? Y al menos en teoría y en papeles, sí. Sin embargo, aquí Prabhupada, y eso es lo que quería señalar aquí en este punto, era que la Prabhupada, lo vamos a ir a ver a la Gita, advierte que no hace falta solamente que las personas trabajen bien y laboren bien para que la sociedad prospere. Hace falta que las personas, aparte de que trabajen bien, que estén vinculadas con el Señor. Porque justamente ayer leíamos cómo todo forma parte del Señor y terminábamos leyendo un verso del próximo capítulo donde leíamos que políticos, grandes líderes, artistas, filósofos, son representantes del Señor, se decía ayer, ustedes recuerdan. Entonces, él podría dar la impresión de que si todos son representantes del Señor, entonces le puedo preguntar acerca de la vida espiritual a cualquier político y él, como es un representante del Señor, me va a dar buenas respuestas. Y lo cierto es que no, lo cierto es que hace falta que aquellas personas sean conscientes de su propia posición como sirvientes del Señor. Y cuando esas personas son conscientes de su posición como sirvientes del Señor, entonces pueden ejecutar sus labores con una conciencia espiritual. Ahora, aquí Prabhupada entonces ha dicho al final de este verso que voy a subrayar y voy a leer.
Si no se tiene una relación con el Señor, la sociedad humana por entero se perturba y se queda sin paz y sin prosperidad. Si no hay una relación con el Señor. Y en eso consiste, como decía, la, esa es la razón por la cual existe esta escuela, Srila Prabhupada. Podemos decir que todo el movimiento Hare Krishna, pero puntualmente Srila Prabhupada escribe en el primero de los 7 propósitos de ISKCON. Él escribe ahí en ese propósito qué es lo que está buscando él al fundar esta escuela llamada ISKCON. Y él escribe: distribuir conocimiento o propagar conocimiento espiritual en la sociedad en general y educar a las personas en las técnicas de la vida espiritual, de tal manera que se detenga el desequilibrio de valores para poder así conseguir unidad y paz verdaderas en el mundo. O sea, en otras palabras, Prabhupada funda esta escuela como una escuela educativa, sí, como un ente educativo, y sus centros idealmente funcionan como centros educativos. ¿Educativos de qué manera o en qué sentido? Educar a las personas para que estimular en ellos no solamente aquel ímpetu por ser buenos individuos, que es lo que estamos hablando aquí, buenos profesores, buenos médicos, sino más bien educarlos para cómo revivir la relación que ya todos tenemos con el Señor Supremo. Y una vez revivida esa relación que tenemos con el Supremo, podemos actuar de maneras que propiciemos paz y unidad verdaderas. Ese es el punto central, porque al no haber, por mucho, si yo tengo mucho ímpetu en ser un buen médico, ser una buena ama de casa, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo y ser, si a mí me gusta la excelencia, por ejemplo, y trato de actuar de manera excelente en todo, pero si olvido mi relación con el Señor, entonces tarde o temprano, de acuerdo con la evaluación que hace el Bhakti, tarde o temprano el alma se va a cansar de esperar. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo voy a ejecutar actividades vinculadas con el alma? Si nunca lo hago, a pesar de que sea un excelente médico, un excelente ingeniero, el alma se va a cansar y va a venir eh, una interesante crisis existencial y el alma se va a dar cuenta, la persona se va a dar cuenta de que invertí años enteros de mi vida, pero me siento vacío. Y ese diagnóstico que hace la Gita no es tan alejado de nuestra realidad. No es difícil ver eso, ¿no? Si nosotros prestamos atención y somos observadores, y no hace falta ser un gran observador para darse cuenta de esto, ¿no? De cómo existe, posiblemente ustedes y yo seamos, nos haya ocurrido esto, o si no, lo hemos visto en otros, de cómo alguien puede ser experto y muy dedicado a lo que hace, pero llega un punto en el que se siente vacío. ¿Y para qué? ¿De qué sirve ser un excelente profesionista? Entonces la Gita, vamos ahora sí. Krishna describe que es muy importante que uno actúe, pero con conocimiento trascendental, que es justamente el título del capítulo número 4. Y en el cuarto capítulo, Krishna va a hablar de las formas de adquirir conocimiento trascendental, la importancia del conocimiento trascendental, cómo él es que hereda ese conocimiento trascendental a la sociedad. Y Krishna va a llegar al verso 33, en donde él va a decir lo siguiente. A ver, el contexto aquí es que Krishna viene hablando de cómo cuando uno se ocupa en actividades espirituales, recibe como resultado conocimiento trascendental. O sea que la vida de uno está más iluminada, más lúcida, por lo tanto, con ojos más serenos y con ojos más sabios, observo la vida, interpreto la vida y actúo de manera más sabia, más lúcida. Pero para que yo reciba esa lucidez en mi vida, Krishna dice, hay una actividad clave que se llama ofrenda. La forma, el lenguaje que usa la Gita, la palabra específica es sacrificio, que nosotros la podemos, para captar mejor la idea, es ofrenda. Entonces Krishna dice que la ofrenda, el sacrificio, realizado con conciencia espiritual, me regala a mí entonces iluminación para poder interpretar mejor la vida, interpretarme mejor a mí mismo y actuar en consecuencia.
Y Krishna entonces llega al 433 en donde dice que el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de posesiones materiales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todas las ofrendas o todos los sacrificios culminan en el conocimiento trascendental. A ver, entonces Krishna dice que es bueno realizar ofrendas, ofrendar una flor, una fruta, y es necesario, pero al mismo tiempo también es necesario, dice Krishna, la ofrenda del conocimiento trascendental. O sea, el esfuerzo por tratar de comprender la vida espiritual, por tratar de ya no solamente ofrendar una flor y una fruta, sino al mismo tiempo, simultáneo a eso, ofrendar también mi capacidad de pensar, mi propia inteligencia para tratar de entender a Krishna. Y en el acto de tratar de comprender a Krishna, entonces solidifico mis ofrendas de flores, mis ofrendas de incienso. Esas ofrendas de incienso, de flores, de alimentos, se vuelven más potentes todavía cuando hago mi ofrenda de conocimiento espiritual, o sea, tratar de comprender la vida espiritual con mi propia inteligencia. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque el verso nos ha hablado de brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, y decía yo que Prabhupada, la escuela de Prabhupada tiene este objetivo, y es que, si bien es verdad, todos formamos parte del cuerpo del Señor, es responsabilidad, como Prabhupada decía en el significado de hoy, es responsabilidad de la clase intelectual, de los brahmanas, el informarle a los demás de que no es suficiente solamente ser buenas personas, hace falta ser una ofrenda y hacer una ofrenda para el Señor Supremo. Y esos brahmanas entonces que son necesarios no solamente porque informan al público, ni informan a sus colegas acerca de esa verdad, sino es que los brahmanas mismos viven esa realidad, viven todo el tiempo ofrendando al Señor Supremo, viven en una constante ofrenda y ellos mismos se vuelven ofrenda de tal manera que mantienen vivo el conocimiento trascendental. De tal forma que los demás pueden escuchar de ellos y pueden aprender de ellos viendo su conducta. Y es lo que Prabhupada pretendía formar con su escuela de ISKCON. Él pretendía que todos sus discípulos se vuelvan eso también en la medida de lo posible, en la medida que las, las circunstancias de cada quien lo permitan. Que yo mismo aprenda el arte, aprenda esa técnica, como él dice en el primer propósito de ISKCON, aprenda las técnicas de la vida espiritual y que aprenda a ofrendar y que yo mismo gradualmente vaya volviéndome una ofrenda al Señor. ¿Para qué? Para que ahora sí el público, vamos a decirlo, la audiencia secular, el público externo, nos observe y se dé cuenta de que vida espiritual, como la llevan estas personas, realmente sí me atrae, porque es científico. Eso buscaba Srila Prabhupada, de que sus centros fueran esos centros educativos, en los cuales sus seguidores, sus discípulos, pudieran personificar, por un lado, ellos mismos ocuparse en ofrendas, ellos mismos ser ofrendas y explicar todo este tema a los demás, de tal forma, como acabo de decir, de que las personas pudieran observar en la acción una ciencia espiritual. En el verso de hoy, Prabhupada dijo que el universo es una unidad completa que está relacionada con el Señor. Y si no se tiene esa relación con el Señor, la sociedad humana por entero se perturbará y quedará sin paz y sin prosperidad. Si no hay relación con el Señor, no hay paz, hay perturbación y no hay prosperidad. Y lo mismo al revés. Si hay relación con el Señor, hay paz, hay prosperidad y hay ausencia de perturbación. Entonces Prabhupada busca eso. Él como un brahmana esperaba estimular y educar a otros brahmanas y entre esa labor colectiva entre muchos brahmanas pudieran aportar algo a la sociedad, aportar al bienestar de la sociedad a través del conocimiento espiritual. Así que tenemos esa invitación abierta para nosotros a que le ayudemos a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada busca traer paz y prosperidad a través de esta ciencia espiritual. Si nosotros percibimos que nos está ayudando, si nosotros percibimos que esto realmente es real, entonces podemos pasar a otro nivel
y preguntarnos a nosotros mismos de qué manera puedo apoyar yo, ayudar a que esta ciencia espiritual llegue a otros, a formar parte del grupo de los que llevan esa ciencia espiritual a otros, ya que Srila Prabhupada busca eso, traer paz y prosperidad al mundo. ¿De qué manera podemos aportar la paz y la prosperidad del mundo? Nosotros, como parte del equipo de estos grandes acharyas, como Srila Prabhupada. Muy bien, que tengan entonces un bonito domingo. Vamos a continuar entonces mañana. Hare Krishna.